En este vídeo vamos a hablar de traiciones que son absolutamente impactantes y fundamentales en sus tramas. No es un top con las mejores que existen y no depende de la calidad de la propia serie, aunque evidentemente aquellas que tratan de la traición y que están excelentemente tratadas tienen muchas probabilidades de aparecer en esta lista. Como no es una lista absoluta, os invito a dejarme en los comentarios otras traiciones que creéis que deberían de haber aparecido y que no has sacado porque no las habré visto o porque hay que poner la raya en algún lado. En todos los casos, aunque existe una versión del manga, manhwa, webcómic o novela visual, solo vamos a hablar del anime. Antes de empezar, recordemos que lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo, y siempre existe ese factor de que el mundo se te viene encima, por un dolor generado por alguien que apreciabas. Las tres primeras traiciones son la evolución de un tropo en orden que considero de peor a mejor. Como parte de ese grupo de animes donde el personaje va de 0 a 100 a través de eventos traumáticos, como más recientemente puede ser Solo Leveling, en Arifureta encontramos un ejemplo de traición absolutamente trágica. Porque es hacia una figura completamente vulnerable, el protagonista Hajime es el miembro más débil de su clase, que viaja a un mundo de fantasía con poderes y demás cosas típicas de los isekai. Por celos, envidia y desprecio, Hajime es traicionado y abandonado por sus compañeros a su suerte, teniendo que enfrentar los peligros de una mazmorra tras haber intentado salvar a sus compañeros. Pese al gesto heroico, Hajime es traicionado segundos después. En este punto, Hajime es brutalizado por un oso gigante y dejado a su suerte, dentro de una roca mientras un cristal de maná prolonga su sufrimiento al no dejarle morir. Pero parte de lo que le da fuerzas para no sucumbir a las heridas es el odio que siente contra aquellos que le traicionaron. En un primer momento, Hajime piensa que todos los compañeros le traicionan, al haberse tenido que sacrificar él por los demás y ser desechado, y la trama principal busca conocer la identidad de aquel que provocó su caída entre el grupo de héroes. Realmente Hajime va encontrándose con gente que pasa a preocuparse por él, y la mayoría de sus compañeros creen que todo ha sido un accidente, que por desgracia le acabó costando la vida. En un principio Hajime ve cómo tiene que sufrir un infierno y que realmente ha sido traicionado, y por ese motivo comienza su viaje de supervivencia y venganza. Tras haber sufrido la traición de sus amigos, Hajime empatiza mucho con Yue, que igualmente fue traicionada por los suyos, y fruto de compartir ese dolor, se convierten en compañeros de viaje. Continuando con la evolución de este tropo, una de las traiciones más impactantes en su momento, por retorcer el tropo en sí mismo y darle un toque diferente, es la que ocurre en Tate no Yusa, y por lo tanto vamos a hablar de la traición de Malty hacia el opresor del escudo. El héroe del escudo había llegado a un nuevo mundo para intentar salvarlo junto a otros héroes. Desde el principio parece ser obviado e infravalorado por los demás, incluso por aquellos a los que se supone que debe proteger, y cuando se hace las parties para levear se encuentra solo, con un escudo hasta que aparece Malty. Malty es la única que quiere acompañarle en su viaje porque parece que el escudo no es muy popular en el reino, y es el único momento de esperanza desde que llegó al nuevo mundo. Sin embargo, únicamente lo usa para chuparle todo el dinero, y finalmente lo abandona de una de las peores formas. Malty le denuncia ante los héroes y el reino como un abusador, que la forzó para despojarle de su inocencia. Evidentemente el shock es máximo, ya que el héroe del escudo no había hecho absolutamente nada, y es despojado de todos los honores de un héroe, abandonado también por todos los héroes y el reino que debe defender. Y hubiera sido condenado a muerte si no hubiera sido uno de los héroes, y fuera necesario para salvar el mundo. El ostracismo que sufre le lleva por una espiral de odio, desconfianza y oscuridad, que incluso le hacen recurrir al esclavismo para poder levear en su mundo de fantasía, que busca reflejar un lado más oscuro. Mientras que por otra parte va encontrándose con gente en quienes sí puede confiar, y su personaje evoluciona. Sin embargo, el dolor que le causó Malty nunca es olvidado. Es una manera horrible de entrar a un universo de fantasía, enemistándose con un mundo, y que por culpa de una traidora todos le vean como el malo de la historia, sin confiar en su inocencia. No sé en qué años hicieron tanto este anime como Arifureta, pero es el sucesor espiritual, al menos en esta lista, y para mí la consagración del tropo de la traición en un isekai. El carácter de la serie es bastante más oscuro que el de Arifureta, y se centra más en la traición como trama principal. Como miembro invocado de un grupo de héroes, Mimori Touka tiene que salvar al mundo, pero siendo el más débil de los invocados. Después de una clasificación al estilo Harry Potter, es forzado por la diosa que realiza la invocación a ir a una dungeon para los desechos. Esto en la práctica significa la muerte, aunque el sentido es demostrar que puede sobrevivir y pertenecer al grupo de héroes. Todo el grupo de héroes pertenece a una clase de escuela, donde hay de todo y el protagonista es uno de los más marginados. La injusticia es máxima, pero solo la delegada de la clase protesta, y un par más parece molesto con lo que los populares y poderosos quieren hacer. Pero entre que la delegada es noqueada y otras dos se van, el protagonista se encuentra solo ante el abandono de sus compañeros. Incluso el alumno al que más bullying le hacen, que ahora parece ser el más poderoso o uno de los más poderosos, se mete con él y quiere que sea desvivido rápido. Ante esto Mimori no siente miedo, siente rabia, enfado y frustración, y en lugar de ser transportado entre lloros y lamentos, lo hace insultando a la diosa
y prometiendo venganza contra todos si sobrevivía a la mazmorra. Una vez en la mazmorra descubre que no es tan inútil, mientras sube de niveles de forma infinita, y cuando acaba con el Comealmas, recibe además la misión de acabar con la diosa, que había desechado a todos en ese lugar hostil, por lo que además se convierte en el medio por el que alcanzar la venganza de todos a los que la diosa había enviado. Al final Mimori redescubre su lado más oscuro de un niño abusado por su padre y usará toda esa oscuridad para vengarse de aquellos que le traicionaron vilmente. Tengo que decir que aunque este anime es un isekai y usa tropos muy comunes, es el único de los tres que no aparenta ser un harem para el protagonista, y el único donde de verdad parece que hay un desarrollo de otros personajes y que mantiene la traición y la venganza como el elemento central. En este caso no es una traición tan real o tan violenta, es una traición percibida y está aquí por la forma de desarrollarse, y el sentimiento de traición como concepto que abraza toda la serie. En Cowboy Bebop existe una traición que se puede percibir desde muchas direcciones, con un cariz diferente según los intereses y la interpretación de los personajes. Por un lado, en la visión de Vicious, siente que Spike le ha traicionado por su relación con Julia, y por querer abandonar la organización criminal a la que pertenece. Spike encuentra en Julia un amor y apoyo, y ambos pretenden abandonar la organización para poder vivir lejos de ese mundo, sin que se vean arrastrados por la espiral de oscuridad. Pero esto supone oponerse a la organización, que no acepta fugas, y a Vicious, el gran amigo de ambos, y que además es el tercero en discordia en el triángulo sentimental. Esta traición que comete Spike para Vicious, y Spike acaba denostado y solo, y aparentemente muerto para el mundo, después de la escalada de poder brutal de Vicious en la organización. Al final la escapada no pudo producirse y Spike tuvo que irse solo, sin mirar atrás. El dolor que siente Spike le acompaña durante toda la trama, mientras Vicious sufre un destino similar hasta llegar a un encuentro final, que acaba con todas las intrigas, luchas y conflictos que sucedieron en el pasado de la serie entre los personajes. Todo ello cuando Julia ya ha fallecido y el desarrollo del combate no iba a satisfacer a ninguno. De hecho, independientemente de lo de Julia, era un final antagónico entre ambos símbolos de la degeneración de una amistad. Para Spike la traición se produce por todo lo contrario, aunque la postura de Spike es bastante menos violenta y vengativa que la de Vicious. Spike sabe que debe poner punto y final a todo esto, dejando un gran final recordado por muchos como uno de los mejores finales de la historia. Un final que no llega a cerrar heridas, y se concluye a trama de odio, rencores mutuos y dolores por un pasado tortuoso. Tower of God es un anime en el que Bam, el protagonista, fuerza su entrada a la torre de manera involuntaria para seguir los pasos de Rachel, por lo que sentía un gran afecto. Una vez dentro, Bam va consiguiendo aliados, armas y va superando las diferentes pruebas que se le van poniendo en la torre, porque al final de temporada 1 Rachel, temerosa de lo que Bam había conseguido, y con unos fuertes celos y ambición personal, la llevan a realizar un pacto con Hidon, para poder seguir ascendiendo, y para ello tiene que sacrificar a Bam en el proceso. La razón por la que había entrado en la torre, aquella que había sido, desde que se conocieron, un faro de esperanza para Bam, que previamente había estado solo, es ahora la que le empuja para lograr sus objetivos, dando la espalda al protagonista mientras este cae traicionado por la persona que más quiere. No es una traición violenta, pero es extremadamente duro ver cómo alguien que considera fundamental e indispensable, y por la que te has arriesgado para llegar donde ella, acaba por abandonarte a tu suerte, por ambiciones personales. El sueño de Bam se rompe en 1000 pedazos en este momento. Ese momento a cámara lenta es el perfecto ejemplo del momento de los Simpson, donde al detener la imagen podemos ver el momento en el que el corazón de Bam se rompe en 1000 pedazos. El momento es bastante duro para Bam, porque rompe con lo que anticipaba la sonrisa previa, cuando le ofrece la mano y ésta la acepta, y luego posteriormente pasa a decepción y dolor absoluto, cuando se ve cayendo por culpa de Rachel. Esta traición no es una traición al uso, porque básicamente es una serie oscura sobre asesinatos, con toques de viajes en el tiempo, pero está también lograda la serie que verdaderamente siente la traición, y el dolor de descubrir que el profesor Yashiro es realmente el desvividor de niños, y es responsable de la muerte de la madre del protagonista. Ese momento en el que, después de varios intentos por descubrir asesinos, Satoru cae de lleno en la trampa de Yashiro, y se descubre toda la verdad. Es verdaderamente doloroso y perturbador, igual que el protagonista, que durante toda la serie indaga sobre las diferentes desapariciones y asesinatos, es traicionado, con una figura brillantemente construida como un apoyo para Satoru. Ese momento en el que el profesor reconoce todos los actos cometidos y Satoru se aproxima a su destino final, es absurdamente bueno, es brillante, incluso la forma que tiene después del intento de asesinato, en la que Yashiro tiene una especie de síndrome de Estocolmo, amando a Satoru como una especie de amigo macabro y reconociéndole su importancia durante tantos años después. La infamia de un profesor que se dibuja como una persona buena y confiable traiciona no solo a Satoru y a los niños a los que debe cuidar, sino que también traiciona al espectador al subvertir las expectativas sobre un personaje, un grandísimo plot twist que nos llega en los episodios finales de la serie, y nos prepara para una gran conclusión final. El momento en el que Satoru se da cuenta de que ha sido engañado y se había regalado al verdadero asesino de la historia, mientras este le conduce lejos y le resuelve las dudas desvelándose como villano de la historia, es brillante. Y el dolor no solamente es porque Satoru ha fallado en sus resoluciones detectivescas,
sino que no supo ver la verdad detrás de la máscara de Yashiro, y fue completamente engañado por su profesor, siendo este un mazazo durísimo. Itachi es un personaje fundamental en Naruto, posiblemente sea el personaje que más peso narrativo tiene, opacando incluso personajes muy protagonistas en muchos momentos de la serie. Sus momentos plot twist son históricos, y la forma que tiene de ser un sacrificio para una noble causa es brillante la trama. Sin embargo, en este juego de participar de la mano de diferentes bandos, traicionando a sus ideales para conseguir el bien por su hermano y para su villa, tienen lugar diferentes traiciones. La más importante para mí de todas las traiciones, porque es el motor prácticamente de la serie para Sasuke, y porque consigue vender la imagen de ninja renegado y traidor, es la traición hacia su clan. Durante toda la historia de Naruto original y parte de Shippuden, Itachi es un traidor hacia su clan y a la villa, un ninja desertor, asesino de incontables víctimas inocentes, y el leitmotiv de Sasuke para ser como es, y ser un ser dedicado a la venganza que para conseguir no duda en recurrir a la oscuridad y las malas artes de Orochimaru. No me parece que la trama de venganza de Sasuke esté al nivel de otras tramas, en toda su extensión, pero la traición que hace Itachi es espectacular. Es brillante por su criminalidad, por la mancha y el dolor que deja en Konoha, y por el engaño psicológico que deja en Sasuke creando un odio visceral hacia su persona. Sin embargo, es brillante también por el significado real que hay detrás de todo esto, y como Itachi traicionó a su clan para salvar a la villa y a su hermano. Su clan intentaba ejecutar un golpe de estado contra Konoha, e Itachi tuvo que elegir entre dos bandos. Al final eligió ser un mártir, no reconocido de una villa que quiere acabar con él, y que reconoce como un ser despreciable, un sacrificio de Konoha, para intentar mantener la estabilidad de la villa, un héroe tratado como un gran villano, y como un monstruo asesino, cargando además con la ira de su hermano, que le persigue por todo el mundo ninja. El plan final de Itachi es magistral, y deja además uno de los mejores desarrollos de personajes vía plot twist de la serie, aportando un gran trasfondo que cambia nuestra manera de entender al personaje y la concepción del público. La actuación como villano, pese al amor que siente por la villa y por su hermano, refleja la crudeza de un mundo ninja que siempre deja cadáveres por el camino, sea por el motivo que sea. En este caso vamos a hablar de la traición de Griffith o Femto en Berserk, la cual considero que es indudablemente magistral como ejemplo de sacrificar a tus amigos para conseguir un fin, evidentemente superando la de Tower of God, en un concepto muy similar. Y además para mí es la mejor de la historia del manga anime. No hay una sola traición que supere a este auténtico rey de las traiciones. Lo que hace Griffith con sus amigos y la banda del halcón es una absoluta salvajada. La Edad Dorada es uno de los mejores arcos del anime y del manga, independientemente de la calidad dudosa de sus adaptaciones. Después de mostrarse como un personaje de una mística especial, aquel al que todo le sale bien, capaz de dirigir los corazones de los demás, y crear un grupo cohesionado, y que son más que un grupo de mercenarios, son amigos y familia, y sobre todo, haber salvado a Guts de la oscuridad apartándole de la soledad y dándole un lugar al que pertenecer, Griffith lo sacrifica todo en el momento del eclipse de una manera cruel y violenta. Griffith es víctima de su propia figura monstruosamente perfecta y de su sueño, mientras Guts va elevándose en bondad y destreza. Griffith va cayendo, va viendo cómo el protagonismo del grupo va recayendo en Guts, que tras despojarse de su pasado trágico empieza a destacar y ser feliz. Griffith es traicionado por el rey y acaba torturado y mutilado en un momento que recuerda mucho al hombre de la máscara de hierro, al estilo Miura. Su cuerpo completamente destruido y su ánimo corrupto la alejan muchísimo de la figura iluminadora que tenía anteriormente, y la alejan del sueño y la idea de convertirse en soberano, en el punto más bajo de su vida, en la soledad de su mundo. Y con su sueño totalmente destruido, Griffith utiliza el Behelit y el eclipse. Griffith es tentado por seres de nula humanidad y sacrifica a todos sus amigos de la banda del halcón. En un mundo monstruoso y grotesco, la banda del halcón es devorado por criaturas deformes y violentas, mientras él asciende a ser uno de los dedos junto con otros seres, ahora similares a él. La incredulidad y la desesperación de todos los que algún día fueron sus amigos es una imagen no apta para sensibles, destacando a Guts únicamente entre tanta locura y llanto, que expresa de una ira incontrolable, pese a ser superado por las criaturas y ser gravemente herido. Los únicos supervivientes de estos son Guts y Casca. En el caso de Guts, acaba otra vez en soledad, sin nadie, y pensando en volver a encontrarse con Griffith para acabar con él, y por su parte Casca queda tan traumatizada que se pierde psicológicamente, se enmudece y pierde la memoria después de ser V por Griffith, fruto de lo cual el hijo que iba a tener con Guts aparece corrupto por la maldad de Griffith, y Guts le odia por su naturaleza. Es una de las mayores salvajadas realizadas entre seres queridos, de forma voluntaria y premeditada, únicamente por ambición, y dejando muertos en vida a Guts y Casca. Guts debe aprender a confiar en un nuevo grupo a lo largo de la historia, mientras protege a Casca y busca venganza de su antiguo amigo que sentía como un hermano. Sin duda alguna, dentro de la Shingeki no Kyojin existe un componente muy intenso de política, mentiras y traiciones,
pero no hay tantas traiciones tan impactantes y que marquen tanto como la desarrollada por Annie Leonhardt, Rainer Braun y Bertolt Huber. Hay que decir que esas traiciones tienen su peculiaridad, ya que se produce a la vez, pero las conocemos en momentos diferentes. Los tres son miembros de las fuerzas especiales marleyanas que buscan acabar de una vez por todas con el peligro de los titanes de Paradise. Los tres son vistos durante la primera parte de la serie, entendiéndose como la parte en la que todos pensamos que Paradise era el último reducto de la humanidad, tal y como se explica en la serie, como los traidores a la humanidad y responsables de destruir el muro gracias al poder de Titán Colosal y el Acorazado. Además, posteriormente se infiltran en Paradise. Y Annie es el titán hembra, que acaba con decenas de sus propios compañeros. Son los enemigos de la humanidad para los eldianos, intramuros, y aquellos que repudian sus propias raíces para satisfacer los deseos de una élite marleyana mientras su pueblo está sufriendo discriminación y miseria. Por lo tanto, son los máximos traidores, independientemente de las motivaciones o creencias que tengan. El momento de la revelación de Annie como el titán bestia es la culminación de una primera temporada que la rompió toda, y posteriormente, la temporada 2, la revelación de las identidades del titán acorazado y el colosal es un momento histórico dentro del mundo del manga anime. Sobre todo por la reacción de Reiner, cuya mente se ha fragmentado después de sus crímenes. Hay una parte eldiana y un guerrero marleyano, y el sufrimiento que le acompaña tras esto, años después, es absoluto, pudiéndose ver simplemente en el momento de escopeta. Cuando conocemos más contexto vemos una realidad compleja, donde las líneas que separan a los buenos y a los malos desaparecen. Pero el descubrimiento de sus entidades es un mazazo al grupo protagonista. Son gente que ha convivido junto con sus víctimas durante años, cargando con el peso de sus pecados y traicionando la confianza de la gente, a la que llegaron a considerar amigos, y ellos fueron importantes para los habitantes de las murallas. Su traición representa dos momentos extremadamente impactantes que anticipan una gran complejidad en la trama. Una de las primeras traiciones en las que pensé es evidentemente la traición de Aizen a la Sociedad de Almas y al mundo Shinigami. El que un día fue el capitán de la quinta división del Seredei, llega a un punto en la trama en el que decide ejecutar su plan maestro y rebelarse contra sus compañeros Shinigami. Aizen es un rey de la manipulación de todos los personajes habidos y por haber en la serie de Bleach, y gracias a esto, y al poder de su espada, sus posibilidades de cumplir su plan de acabar con el rey espiritual y crear un mundo siguiendo sus propios designios están próximos a cumplirse. La traición tiene trágicas consecuencias para la Sociedad de Almas, el mundo humano y Wokomundo, y ningún ser vivo se libra de esto. Si es verdad que, a priori, quienes más sufren son los Shinigamis, pero sobre todo los Hollows del Wokomundo, sobre los que hace una limpia y subyuga tras rebelarse contra la Sociedad de Almas. La traición que se aprecia en este personaje es una de las más impactantes por la forma en la que se da, y cómo se revela que todo era un plan maestro, que incluso invade arcos muy posteriores cuando ya ha sido derrotado. No es una traición violenta ni morbosa como otras, pero el nivel de construcción es de las mejores, y el impacto y trascendencia le convierten en una traición que no podía faltar en la lista. La imagen de hombre apacible y amigable, que haya logrado ganarse los corazones de todos sus compañeros, es destruida de un plumazo cuando Aizen ve que el momento para comenzar su plan es el adecuado. Es un maestro de la manipulación gracias al poder de su espada y sus capacidades para desarrollar planes tras bambalinas, y gracias a esto se postula como un gran villano de la serie y de la historia del manga anime. Por último vamos a hablar del caso de Moeka Kiryu de Steins Gate. Este momento de traición es absolutamente criminal y descorazonador para el espectador, y para Okabe sobre todo, porque no ocurre una sola vez, sino que ocurre infinitas veces a través de las líneas temporales, hasta que el protagonista llega a la línea de Steins Gate. Moeka Kiryu trabaja para FB como un arma del CERN, que busca hacerse con el control de la máquina del tiempo, pero cuando Okabe Rintaro comienza sus trabajos en el laboratorio científico, el grupo se convierte en su objetivo. Durante indefinidas líneas temporales, Moeka se encarga de secuestrar, robar y desvivir a los miembros del laboratorio, y Okabe debe ver como una vez tras otra. Alguien a quien consideraba una amiga le traiciona y es la responsable principal de todo su sufrimiento, y de muchas de las desviviciones de Mayuri. Además es un arma ejecutora en la guerra del futuro, y una enemiga a temer, pero en el pasado, cuando no se sabía nada al respecto. De ese momento en la fiesta en la que Mayuri es desvivida por primera vez, cuando se detiene el reloj y Moeka se quita el casco, es uno de los momentos más impactantes de toda la serie. Sobre todo por Mayuri, pero eso no hace más que aumentar la traición y el dolor en el corazón de Okabe. Al final, Okabe viaja a través de las líneas temporales para evitar que todo suceda, mientras va descubriendo el dolor y las problemáticas de todos los personajes, incluida la propia Moeka, que es solo un objeto desechable, producto de una relación muy tóxica con FB, o Mr. Brown, que solamente la utiliza por su vulnerabilidad. Y además, ese también la traiciona, y traiciona también a Okabe, en una trama conjunta. Aunque Okabe tiene momentos en los que se venga al final, la dinámica de la serie es intentar arreglar todo para llegar a una línea temporal en donde nada de esto se produce. Salva a sus amigos y evita la guerra. Pese a esto, el rencor de Okabe durante la gran parte de la serie, sobre todo en los momentos más oscuros del bucle, espacio-temporal infinito, corrompen al personaje y la personalidad del protagonista. Nada más que decir que os ha gustado este vídeo, hablando sobre traiciones del anime, y os tengo que decir que dentro de algunos días, no sé si una semana llegará, pero bueno, unos días, subiré el vídeo de las mejores venganzas de la historia.
Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.